Si quieres saber más de historia y concretamente de la Inglaterra del siglo XIV en la que se desarrolla esta obra, no dudes en echar un vistazo a la página de Hoy Somos Historia, de la cual te dejo el enlace en la caja de descripción de este vídeo. Disfruta de charlas de divulgación histórica de diferentes épocas y periodos organizadas en bloques temáticos para ver en directo o diferido en formato vídeo. Aprende de tu pasado de una manera diferente y acompáñame a seguir haciendo historia. Y ahora, disfruta de la lectura. Cuento del caballero. Así sigue la tercera parte. Supongo que me recriminaréis por haberme olvidado de contar los gastos con los que Teseo se afanó en organizar las lizas reales del torneo. Me atrevo a decir que no había en el mundo otro anfiteatro igual. El circuito tenía aproximadamente 1,5 kilómetros, amurallado de piedra y rodeado todo por un foso. Era de forma circular, repleto de gradas, de una altura de unos 18 metros, de tal forma que cuando uno se sentaba en una grada no impedía a su vecino ver. En la parte oriental colocaron una puerta de mármol blanco y en la occidental otra en el lado opuesto. En pocas palabras, en tan poco espacio no había otro lugar igual en la Tierra. No hubo ningún experto que supiera el arte de la geometría o de la aritmética, ni pintor ni escultor a quien Teseo no le pagase salario y manutención para construir y adornar aquel anfiteatro. Para realizar los ritos y los sacrificios para honrar a Venus, la diosa del amor, mandó construir un altar y un torreón sobre la puerta oriental. Y sobre la occidental, en honor a Marte, hizo construir lo mismo, lo que costó un carro de oro. Hizo construir además una capilla muy vistosa de alabastro blanco y coral rojo en el torreón de la pared del norte, en honor a Diana, la diosa de la castidad. Pero se me olvidaba describir la apariencia de las magníficas esculturas y pinturas, las formas y las figuras que estaban en estas tres capillas. Primero, en el templo de Venus, podía contemplarse esculpidos en el muro los sueños interrumpidos, los fatales suspiros, las lágrimas amargas, los lamentos, los ardientes golpes del deseo que los servidores del amor soportan en su vida, los juramentos que se aseguran los acuerdos, el placer, la juventud, el regocijo, la riqueza, el hechizo, la fuerza, la falsedad, el halago, el despilfarro, la cortesía, los celos, que formaban de calentaduras amarillas unas guirnaldas y tenían un cuco posado sobre su mano. Las fiestas, la música, las canciones, las danzas, la diversión y el disfrute y todas las circunstancias del amor y muchas más cosas de las que he mencionado estaban pintadas sobre el muro. La montaña de Citerea, donde Venus tiene su residencia principal, estaba representada en las pinturas del muro con todos los placeres de sus jardines. No se olvidaron de la portera, de la pereza, ni del narciso de tiempos pasados, ni de la lascivia del rey Salomón, ni de la gran fuerza de Hércules, de los hechizos de Circe y Medea, ni de Turno, con su enorme valor, ni del rico Creso, desdichado en el cautiverio. Nota: para poner un poco en contexto estos últimos personajes que he mencionado, decir que Circe es una famosa maga que aparece en la Odisea y en el viaje de regreso de los argonautas. Y por otro lado, su sobrina es Medea, que también lo he mencionado, prototipo de hechicera. Las dos, a pesar del poder de su magia, no pudieron mantener a los hombres que querían a su lado, y Circe tiene esa famosa pasaje en la Odisea donde convierte a toda la tripulación de Odiseo en diferentes animales. Por otro lado, he mencionado a Turno. Turno es el rey de los rútulos, que fue vencido por Eneas, otro de los grandes personajes de la mitología griega. Creso es el último rey de Lidia,
localizado entre el 591 y el 646 a.C., que fue muy famoso por sus riquezas. Fin de la nota. Así podéis ver que ni la sabiduría, ni la riqueza, ni la belleza, ni la astucia, ni la fuerza, ni el valor pueden compararse con el poder de Venus, que puede gobernar el mundo como lo desee. Mirad cómo ha caído toda esa gente en su trampa hasta que, apenados por completo, exclaman «¡Ay de mí!». Un ejemplo o dos son suficientes aquí, pero podría enumerar más de 1000. La estatua de Venus, gloriosa como se puede ver, estaba desnuda, flotando sobre el inmenso mar, cubierta desde el ombligo hacia abajo por olas verdes y brillantes como el cristal. En su mano derecha tenía una cítara y sobre su cabeza, espléndida a la vista, una guirnalda de rosas frescas y muy olorosas. Sobre su cabeza, unas palomas revoloteando. Delante de ella estaba su hijo Cupido, que sobre sus hombros tenía 2 alas y era ciego, como suele representarse. ¿Por qué no describiros también todas las pinturas que había en el muro dentro del templo de Marte el Rojo? Estaba todo pintado a lo largo y lo ancho como el interior de ese horripilante lugar que se llama el Gran Templo de Marte en Tracia, en esa región fría y helada donde Marte tiene su mejor mansión. Primero, en el muro estaba pintado un bosque, donde no habitaban ni el hombre ni las bestias, con los árboles nudosos, torcidos, viejos y estériles, despedazados y horribles a la vista, por donde recorría el estruendo del sonido del viento, como cuando una tormenta arrasa toda la vegetación. Bajando una colina, cerca de una loma de hierba, se erigía el templo de Marte, omnipotentemente armado, construido todo de acero bruñido, en el que la entrada era larga, estrecha y terrorífica de contemplar. De fuera llegaban ráfagas y oleadas de viento que hacían crujir las puertas. La luz del norte brillaba en las puertas, pues en las paredes no había ninguna ventana y no se podía percibir luz alguna. La puerta estaba toda hecha de diamante, reforzada vertical y transversalmente con hierro del más resistente. Y, para reforzar aún más el templo, cada pilar que lo sustentaba era tan grueso como un tonel de hierro brillante y resplandeciente. Allí vi primero la imagen oscura de la crueldad y de todas sus intrigas, la cruel ira, roja como el carbón incandescente, al ladrón y también al pálido miedo, al sonriente con el cuchillo bajo la capa, el establo ardiendo con el humo negro, la traición del asesino en la cama, la guerra abierta con todo cubierto de sangre por las heridas del combate, la discordia con el cuchillo ensangrentado y la mirada amenazante. Aquel horripilante lugar estaba lleno de gemidos. Allí vi al suicida, con los cabellos empapados de sangre, el clavo hundido en la coronilla durante la noche, la fría muerte boca arriba con la boca abierta. En medio del templo estaba la desgracia, sentada con incomodidad y con el rostro compungido. También vi la locura riéndose en su insensatez, la rebelión armada, la protesta, la cruel violencia, el cadáver en el arbusto con la garganta cercenada y miles de muertos, no por la peste, al tirano despedazando a su presa, la ciudad destruida en ruinas. También vi agitarse los barcos ardiendo, el cazador muerto por los osos salvajes, a la cerda devorando a su lechoncillo en la cuna, al cocinero escaldado a pesar de su largo cucharón. Nada se había olvidado de los infortunios provocados por Marte. Una carreta circulando con el carretero aplastado bajo sus ruedas. Figuraban también todos los que estaban bajo la influencia de Marte: el barbero, el carnicero y el herrero que forja las afiladas espadas en su yunque. Y en lo alto de todo, pintado en una torre, se podía contemplar la conquista,
colocada en el lugar de mayor honor, con la espada afilada sobre su cabeza, pendida de un fino hilo. Pintado estaba el asesinato de Julio, el del gran Nerón, ninguno de los cuales había nacido en aquel tiempo, aunque sus muertes estaban pintadas de antemano según sus figuras, siguiendo las amenazas de Marte. Así estaba aquello representado en estas pinturas, tal como aparece escrito en las estrellas del cielo: ¿quién morirá asesinado o quién morirá por amor? Es suficiente con una historia ilustradora de las historias antiguas. Aunque quisiera, no podría enumerarlas todas. La estatua de Marte estaba colocada sobre un carro de guerra armado y tan severo que parecía que estaba loco. Sobre su cabeza brillaban dos figuras de estrellas que se nombran en los libros. La una es Puella y la otra Rubeo. Nota: esta Puella y Rubeo son figuras relacionadas con la geomancia y la astrología. La primera de ellas, Puella, representa a Marte en su aspecto positivo y la segunda, Rubeo, en su aspecto negativo. Fin de la nota. El dios estaba así ataviado. Un lobo, echado a sus pies con los ojos rojos, devoraba a un hombre. Con un magnífico pincel estaba pintada esta leyenda: para reverenciar y glorificar a Marte. Ahora, tan brevemente como pueda, me ocuparé de contaros toda la descripción del templo de Diana la casta. Las paredes estaban pintadas de arriba abajo con escenas de caza y de la modesta castidad. Allí se podía contemplar cómo la figura afligida, Calisto, cuando Diana se enfadó con ella, fue convertida en un oso y más tarde transformada en la estrella polar. Así estaba pintado, no puedo deciros nada más. Su hijo es también una estrella, como se puede ver. Allí se podía ver a Dafne, convertida en un árbol. No me refiero a la diosa Diana, sino a la hija de Pneo, que se llamaba Dafne. Se podía ver a Acteón, convertido en un ciervo, como venganza por ver a Diana desnuda. Se veía como sus sabuesos, al no reconocerlo, lo habían atrapado y devorado. También había pintado un poco más adelante cómo Atlanta cazó jabalíes, y a Meleagro y a muchos otros más a los que Diana proporcionó penas y sufrimientos. Nota: para volver otra vez a poner un poco en contexto estos personajes que hemos nombrado, en primer lugar, Calisto, hija de Lición, rey de Arcadia y amante de Júpiter. Se nos cuenta que Diana, al descubrir su embarazo, abandonó a su compañera y Juno la convirtió en la osa mayor y a su hijo en la osa menor. De ahí esta idea de que fueron transformadas en estrellas. Por otro lado, también se ha mencionado a Dafne. Dafne era la hija de Gea y del dios río Ladón, llamado también Pneo, por eso hace esa aclaración. Por otro lado, el texto dice: se podía ver a Acteón convertido en un ciervo. Acteón era el nieto de Cadmo, que hemos mencionado antes. Cuando iba de caza, vio casualmente a Diana desnuda mientras se bañaba y, como decía el texto, lo convirtió en ciervo y murió devorado por sus propios perros. Y por último se menciona a Atlanta. Atlanta era una virgen cazadora, la primera que hirió al jabalí de Calidón, y Meleagro, enamorado de ella, le regaló la cabeza y la piel de dicho jabalí. Todo esto lo cuenta Ovidio en su obra Metamorfosis. Fin de la cita. Allí se podían contemplar muchas otras historias y maravillosas que no deseo recordar. La diosa estaba subida en lo alto de un ciervo con perros pequeños a sus pies, y bajo estos tenía una luna que crecía y menguaba. Su estatua estaba vestida de color verde amarillento, con un arco en la mano y las flechas en un carcaj. Sus ojos miraban hacia abajo, hacia la tenebrosa región de Plutón. Delante de ella se encontraba una mujer parturienta que llevaba mucho tiempo esperando que naciera su hijo y le decía piadosamente a Lucina: ayúdame, pues tú puedes hacerlo mejor que nadie.
quien lo pintó lo hizo con mucho realismo y se gastó muchos florines en los colores. Una vez terminados los preparativos del torneo, Teseo, que con grandes gastos había construido los templos y el anfiteatro entero, cuando estuvo concluido, quedó satisfecho por completo. Pero dejaré de hablar de Teseo un poco y hablaré de Palamón y de Arcite. Se aproximaba el día de su regreso, en el que cada uno debía traer 100 caballeros para decidir el combate, como ya os he contado. Siguiendo su promesa, cada uno de ellos llevó hasta Atenas a 100 caballeros bien armados para el combate. Sinceramente, muchos creían que desde el principio del mundo, en lo concerniente a la destreza de la caballería, desde que Dios creó el mar y la tierra, nunca había habido un grupo tan escogido y noble. Todos los que amaban la caballería y querían o deseaban tener una reputación sobresaliente, habían pedido poder estar en el torneo. Afortunado fue aquel que resultó elegido. Si un acontecimiento así se celebrara mañana en Inglaterra o en algún otro lugar, bien sabéis, Dios bendito, que cada caballero vigoroso que ame con pasión y tenga fortaleza, desearía, querría, se empeñaría en estar allí para luchar por su dama. Sería un placer verlo. Así ocurrió con los que acompañaban a Palamón. Con él iban muchos caballeros, algunos armados con cota de malla, con corazas y túnicas resplandecientes, otros con armaduras plateadas, y otros llevaban escudos prusianos o escudos más ligeros. Unos tenían sus piernas bien protegidas y otros portaban un hacha, otros una maza de acero. Iban armados, como os he dicho, cada uno de acuerdo con su gusto. Allí se podía ver, llegando con Palamón, al mismísimo Licurgo, el gran rey de Tracia. Su barba era negra y su rostro varonil. Las bolas de sus ojos resplandecían entre el rojo y el amarillo, y parecía un grifo con sus cejas velludas y hirsutas, con sus grandes extremidades, sus músculos fuertes y resistentes, sus anchos hombros, sus brazos largos y torneados, y como era costumbre en su país, montaba encima de un carro de guerra dorado tirado por 4 bueyes blancos. En lugar de una cota de malla sobre el arnés, llevaba una piel de oso vieja, negra como el carbón, y su pelo largo lo lucía con ribetes amarillos resplandecientes como el oro, peinado hacia atrás sobre la espalda, y su color negro relucía como las plumas de los cuervos. Sobre su cabeza llevaba una corona de oro de gran peso, tan gruesa como un brazo, y adornada con piedras preciosas de finos rubíes y diamantes. Alrededor de su carro iban más de 20 perros blancos, tan grandes como toros, para cazar al león o al ciervo, que lo seguían con bozales bien atados, collares de oro y anillas para la traílla. En su compañía llevaba un centenar de nobles muy bien armados, con ánimo firme y valiente. Con Arcite, como se cuenta en la leyenda, iba cabalgando como Marte, el dios de las armas, el gran Emeterio, el rey de la India, sobre un corcel marrón rojizo, enjaezado y recubierto de acero, envuelto con tela de oro espléndidamente bordada. Su cota de malla era de tejido de Tartaria, adornada con perlas blancas, grandes y redondas. Su silla de montar estaba adornada de oro fino. Llevaba una capa corta sobre sus hombros, repleta de rojos rubíes que centelleaban como el fuego. Sus cabellos rubios, rizados como bucles, iban balanceándose y brillaban como el sol. Su nariz era aguileña, sus ojos brillantes y cetrinos, sus labios carnosos y su tez rubicunda. Tenía unas cuantas pecas esparcidas en su rostro, mezcla de amarillo y negro, y una mirada como la de un león. Tenía unos 25 años. Ya le había salido barba que le cubría el rostro. Su voz era estridente como el sonido de una tormenta. Sobre su cabeza llevaba una guirnalda de laurel verde, fresco y vistoso. En su mano, para su deleite, un águila domesticada, blanca, blanca como el lirio. Allí tenía con él un centenar de hombres nobles.
Todos iban muy ricamente armados con todo su equipamiento, exceptuando sus cabezas. Creedlo de verdad. Duques, condes y reyes habían formado este noble ejército por amor y enaltecimiento de la caballería. Alrededor de este rey corrían por todas partes muchos leones y leopardos domesticados. De esta forma, todos estos nobles llegaron a la ciudad el domingo, sobre las 9 de la mañana, y allí descabalgaron. Teseo, el duque, valeroso caballero, cuando los condujo hasta la ciudad y entraron de acuerdo con el rango de cada uno, los festejó y puso tal empeño en acomodarlos y hacerles todos los honores que todavía se supone que nadie, sea de la clase social que sea, podría superarlo. No diré nada de la música, el servicio en la fiesta, los grandes regalos para los de más elevada posición social y los de menos, el lujoso equipamiento del palacio de Teseo, el orden de asiento en el estrado, las damas más bellas o las que mejor bailaron, o cuáles de ellas sabían bailar y cantar mejor, ni quién habló del amor de la forma más delicada, cuántos halcones estaban posados arriba en las perchas, ni cuántos perros estaban recostados sobre el suelo. Hablaré de lo esencial, de lo que me pareció mejor. El domingo por la noche, antes de que empezara a amanecer, cuando Palamón oyó cantar a la alondra, aunque faltaban 2 horas para ser de día, la alondra cantó. Justo entonces, con el corazón alegre y con gran coraje, se levantó para ir en su peregrinaje hasta la bendita y generosa Citerea, quiero decir, la honorable y digna Venus. En la hora propicia, se encaminó lentamente hasta el lugar del combate, donde estaba el templo. Se arrodilló y con el semblante humilde y el corazón compungido, dijo lo que ahora oiréis. Oh, mi señora Venus, la más bella entre las bellas, hija de Júpiter y esposa de Vulcano. Tú que llevas las alegrías a la montaña de Citerea, por el mismo amor que tú tuviste por Adonis, ten piedad de mis amargas y dolorosas lágrimas que llevan mi humilde plegaria a tu corazón. ¡Ay! No tengo elocuencia suficiente para expresar las consecuencias ni los tormentos de mi infierno. Mi corazón no sabe revelar sus propias heridas. Estoy tan confundido que no sé decir sino gracias, reluciente señora, que conoces muy bien mis pensamientos y ves los sufrimientos que padezco. Considera todo esto y ten piedad de mi pena. Ten la completa seguridad de que me esforzaré cuanto pueda en ser tu fiel servidor y en mantener la castidad siempre en la guerra. Si me ayudas, llevaré a cabo mi promesa solemne. No me importa vencer con las armas, ni reclamar la victoria para mí mañana, ni conseguir la fama en este asunto, ni la vanagloria, ni que las trompetas proclamen mi triunfo por todas partes. Solo me importa poseer completamente a Emilia y morir a su servicio. Encuentra tú la forma de conseguir lo que puede ser mejor para mi victoria sobre ellos y la de ellos sobre mí, que es que yo tenga a mi dama en mis brazos. Y, aunque Marte es el dios de la guerra, tu poder es tan grande arriba en el cielo, que si tú quieres, yo conseguiré mi amor. Te veneraré siempre en tu templo y fuera de él, donde quiera que camine o cabalgue. Te ofreceré los sacrificios y encenderé el fuego. Y si no deseas esto, mi dulce señora, entonces te ruego que mañana Arcite me atraviese el corazón con una lanza. Cuando pierda la vida, ya no me importará que Arcite la consiga como esposa. Esta es la conclusión y el final de mi súplica. Concédeme a mi amor, tú, bendita y querida señora. Cuando Palamón terminó su plegaria, hizo sus sacrificios piadosamente con todas las ceremonias, de las que os voy a contar ahora sus detalles. Al final,
La estatua de Venus se movió e hizo una señal, por lo que dedujo que su súplica había sido aceptada ese día. Y aunque la señal mostraba una dilación, entendió que su petición había sido aceptada y con el corazón contento se marchó enseguida a sus aposentos. 3 horas más tarde de que Palamón se hubiera dirigido al templo de Venus y el sol hubiera salido, Emilia se levantó y se apresuró a ir al templo de Diana. Las damas que llevó allí con ella portaban el fuego, el incienso, los tapices, los cuernos repletos de aguamiel, como era la costumbre, y todo lo necesario en relación al sacrificio. No faltaba de nada para llevar a cabo la ceremonia. Una vez que estuvo el templo humeante por el incienso y repleto de bellos tapices, Emilia, con el corazón apacible, lavó su cuerpo con agua de un pozo. Pero no me atrevo, sino de una forma general, a contar cómo realizó ella su ritual, aunque pueda resultar agradable oírlo. Para el que no es un mal pensado, no es una transgresión, pero es mejor dejarlo estar. Se peinó su pelo, totalmente suelto, y se colocó una hermosa corona verde de roble sobre su cabeza. Empezó a encender 2 fuegos en el altar y realizó sus ceremonias, como se puede leer en la Tebaida de Estacio y en los libros antiguos. Cuando el fuego estuvo encendido, con rostro piadoso empezó a hablar como ahora oiréis. Oh, diosa casta de los verdes bosques, para quien el cielo, la tierra y el mar son visibles, reina del tenebroso y profundo reino de Plutón, diosa de las vírgenes, que conoces mi corazón desde hace muchos años y sabes lo que desea, líbrame de tu venganza y de tu ira, que sobre Acteón cayó con tanta crueldad. Diosa de la castidad, bien sabes que yo deseo ser virgen durante toda mi vida, que nunca seré ni amante ni esposa. Yo soy, tú lo sabes, una de tus doncellas, que ama la caza y la montería, caminar por los bosques salvajes y no casarme y tener hijos. No quiero tener relaciones sexuales con ningún hombre. Ahora, señora, puesto que sabes y puedes, desde las 3 formas que tienes en ti, ayúdame. Y para Palamón, que me ama a su manera, y también para Arcite, que me ama con tanta pena, no te pido sino solo este favor, que envíes el amor y la paz entre los dos y me apartes a mí de sus corazones, de tal manera que todo su apasionado amor y su deseo, y todo su tormento y su fuego se apague o se dirijan a otra parte. Y si no deseas concederme esta gracia, y en mi destino está escrito que necesariamente tenga a uno de los dos, que me envíes al que más me desee. Contempla, diosa de la castidad pura, las amargas lágrimas que caen sobre mis mejillas. Ya que eres nuestra Señora y cuidas de todas nosotras, mantén y conserva mi dignidad para que mientras viva os sirva virgen. Los fuegos ardieron fulgurantes en el altar, pero de repente ella vio una señal extraña. Se apagó uno de los fuegos y se volvió a encender. Y después se apagó completamente. Cuando se apagó, hizo un ruido como el que hacen las ramas húmedas cuando se queman, y de las ramas brotaron muchas gotas de sangre. Emilia se asustó tanto que se quedó paralizada y empezó a gritar, pues no sabía lo que aquello significaba. Pero el miedo no solo le hacía gritar, sino que lloraba que daba pena oírla. Y en ese momento se le apareció Diana, con el arco en la mano, como una cazadora, y dijo: «Hija, cesa en tu sufrimiento. Entre los dioses de lo alto se ha acordado, está escrito y confirmado con palabras eternas, que tú te casarás con uno de los dos que por ti sienten muchas aflicciones y pesares, pero no puedo decirte con quién.
Adiós, no puedo quedarme por más tiempo. Los fuegos que arden en mi altar, antes de que te marches, te aclararán tu suerte en el amor en este caso. Tras estas palabras, las flechas del carcaj de la diosa se agitaron, haciendo ruido, y desapareció. Emilia se quedó estupefacta y dijo: ¡Ay de mí! ¿Qué significa esto? Diana, me acojo a tu protección y me pongo a tu disposición. Y se marchó a casa, por el camino más próximo. Esto es lo que sucedió. No hay más que decir. Se aproximaba la siguiente hora de Marte, y Arcite, caminando, se dirigió al templo del feroz Marte para realizar sus sacrificios con todos los ritos propios de las costumbres paganas. Con el corazón piadoso y gran devoción, le dijo su plegaria a Marte. Oh poderoso Dios, que en las frías regiones de Tracia eres venerado, donde mantienes tu soberanía y tienes en tus manos todos los reinos y en todas las tierras el control de todas las armas, donde controlas sus destinos como tú deseas que sucedan. Acepta de mí mi sacrificio piadoso. Si puede ser que mi juventud lo merezca y que mi fuerza sea merecedora de servir a tu reinado y pueda ser entonces uno de los tuyos. Te ruego que te apiades de mi dolor, pues ese mismo dolor y ese mismo fuego intenso en los que tú ardiste una vez por el deseo, cuando estabas acostumbrado a la belleza de la hermosa, joven, lozana y libre Venus, y la tenías a tu voluntad y en tus brazos, por ese mismo dolor que tú tuviste en tu corazón, ten piedad del mío. Como sabes, yo soy joven e inexperto, y estoy seguro de que soy, de todas las criaturas vivientes, la más maltratada por el amor, pues ella me hace soportar todo este dolor sin importarle que me hunda o que flote. Y bien sé que antes de que me prometa sus favores, debo ganarla en este lugar. Y también sé que sin tu ayuda y tu gracia, mi fuerza no servirá de nada. Por lo tanto, Señor, ayúdame mañana en mi combate, pues un fuego como el que ahora te enciendo me está abrasando. Haz que mañana obtenga la victoria. Mío será el esfuerzo y tuyo será la gloria. Honraré tu templo soberano más que cualquier otro lugar. Siempre me ocuparé de tus artes militares y de complacerte, y colgaré mi estandarte en tu templo y todos los blasones de mi ejército. Y lo que es más, hasta el día en que me muera, mantendré el fuego eternamente ante ti. Además de esta promesa añado, mi barba, mis cabellos que cuelgan bien largos, a los que jamás han ofendido ni una cuchilla ni unas tijeras, te los entregaré y seré tu fiel servidor mientras viva. Ahora, Señor, ten piedad de mis dolorosas aflicciones y concédeme la victoria. No te pido más. Cuando el valeroso Arcite terminó su plegaria, las argollas que colgaban de las puertas del templo y también las puertas retemblaron muy fuerte, por lo que Arcite se asustó. Los fuegos empezaron a prender en el altar tan vivamente que se iluminó todo el templo. Un olor dulce empezó a elevarse desde el suelo y Arcite levantó sus manos y arrojó más inciensos al fuego, junto a otros rituales más. Y al final, la cota de malla de la estatua de Marte empezó a tintinear, y con ese sonido se escuchó un murmullo débil y suave que decía así: «Victoria». Agradecido por esto, Arcite honró y glorificó a Marte. Así, con la alegría y la esperanza de que todo saldría bien, se marchó a sus aposentos tan alegre como un pájaro a la luz del sol. En el cielo empezó tal disputa sobre este asunto entre Venus, la diosa del amor,
y Marte, el cruel dios poderoso de las armas, que a Júpiter le costó trabajo detenerla, hasta que el pálido y hostil Saturno, que conocía muchas historias, encontró entre sus antiguas experiencias un plan que pronto contentaría a todas las partes. A decir verdad, el anciano tenía gran ventaja, pues la vejez supone dos cosas: sabiduría y experiencia. Se dice que se puede ganar al anciano en la carrera, pero no en el consejo. Saturno, para detener la discusión y la preocupación, todo lo cual forma parte de la naturaleza, empezó a poner remedio a la disputa. Mi querida hija Venus, mi órbita, que tiene una parábola tan ancha, tiene más poder de lo que cualquier hombre sabe. Mientras me encuentro en el signo de Leo, mío es el poder de ahogarlos en el oscuro mar. Mío es el poder de encarcelarlos en las oscuras mazmorras. Mío es el poder de estrangularlos y colgarlos por el cuello. Las protestas y la rebelión de los campesinos, las quejas y los envenenamientos ocultos, el castigo de la venganza y la revancha. Mía es la ruina de los grandes palacios, la caída de las torres y de los muros sobre los mineros y los carpinteros. Yo maté a Sansón al derribar las columnas, y mías son las enfermedades mortales y las traiciones maliciosas y las oscuras conspiraciones. Mi presencia causa la peste. Ahora no llores más. Yo haré con diligencia que Palamón, que es tu caballero, tenga su dama, como tú le has prometido. Aunque Marte ayudará a su caballero, sin lugar a dudas, entre nosotros debe haber alguna vez paz, a pesar de que vuestros temperamentos son tan distintos y causan estas disputas todos los días. Yo soy vuestro abuelo, dispuesto para cumplir tu voluntad. No llores más, y te complaceré totalmente. Ahora dejaré a los dioses de arriba, a Marte y a Venus, diosa del amor, y os contaré también, como pueda, el gran final de lo que empecé a narrar. Termina la tercera parte. Comienza la cuarta parte. Grande fue la fiesta en Atenas aquel día. El tiempo agradable permitió a todas las personas estar tan a gusto que todo el lunes estuvieron de justas y de bailes dedicándoselo al servicio de la majestuosa Venus. Pero como se habían levantado temprano para ver el gran combate, pronto se fueron a descansar esa noche. Por la mañana, cuando el día empezó a despuntar, había por todas partes ruidos de caballos y tintinear de armaduras en los alrededores de las posadas, y hacia el palacio cabalgaban muchos grupos de nobles sobre corceles y con los palafreneros. Allí se podían ver las divisas de las armaduras, tan exóticas y tan ricas, tan bien labradas en oro y en acero, los escudos relucientes, las viseras y los arneses, los cascos dorados, las cotas de malla, las armaduras, nobles con túnicas ricamente bordadas en sus corceles, caballeros a su servicio y también escuderos colocando las puntas de las lanzas, abrochándose los cascos, colocando los escudos atados con correas. Nadie estaba desocupado. Los corceles con las bridas doradas echaban espuma. Los herreros, yendo de un sitio para otro con limas y martillos, campesinos a pie, muchos soldados, agrupados como podían, con palos cortos, gaitas, trompetas, timbales, clarines, que en las batallas tocan sonidos de guerra. El palacio estaba lleno de gente que iba de un lado a otro. Aquí 3, allí 10, debatiendo y haciendo conjeturas sobre los dos caballeros tebanos. Algunos apostaban por el de la barba negra, otros por los de la cabeza pelada, otros por el del pelo espeso. Algunos decían que aquel individuo parecía invencible y ganaría. Tiene un hacha de 10 kilos de peso, decían. Así transcurrió la especulación en el salón hasta mucho después de que el sol saliera.
El gran Teseo se despertó de su sueño con la música y el ruido que se estaba haciendo y permaneció aún en las habitaciones de su rico palacio hasta que los caballeros tebanos, ambos honrados por igual, fueron conducidos hasta él. El duque Teseo estaba en un balcón, ataviado, como si fuera un dios en un trono. La gente enseguida se amontonó para contemplarlo y hacerle grandes reverencias y también para escuchar sus órdenes y decisiones. Desde un estrado, un heraldo gritó ¡Silencio!, hasta que el griterío de la gente cesó. Y cuando vio que el ruido de la gente se había aplacado, entonces comunicó la voluntad del poderoso duque. El príncipe, en su alta prudencia, considera que sería una gran pérdida que se derramara sangre noble en este combate mortal que ahora va a tener lugar. Por tanto, para evitar que nadie muera, ha cambiado su primera intención. Así pues, ningún hombre, bajo pena de muerte, enviará o llevará a las lizas ninguna clase de flechas, ni de hacha, ni puñales, ni nadie portará ni sacará espadas cortas de punta afilada para apuñalar. Ningún jinete arremeterá más de una sola vez con la lanza de punta afilada contra su oponente. A pie se le permite atacar en defensa propia, y aquel que sea derribado será apresado, pero no matado, y llevado a una barrera que se ha colocado entre ambos flancos, donde a la fuerza deberá permanecer. Y si ocurriera que el líder fuera apresado o fuera muerto por su oponente, el torneo finalizará. Que Dios os conceda la victoria. Id y luchad duro. Con las espadas largas y con las mazas satisfaced vuestro deseo de lucha. Coged ahora vuestro camino. Esta es la voluntad del príncipe. Tan alto gritó la gente, con voz alegre, que sus voces tocaron el cielo. ¡Dios salve al príncipe, que es tan bueno que no quiere derramamiento de sangre! Las trompetas empezaron a tocar, y la comitiva se dirigió a lo largo de la ciudad hacia las lizas, agrupados según el rango de cada uno. La ciudad estaba engalanada con tapices de oro y no de sarga. Como un príncipe, el noble duque empezó a cabalgar con los dos tebanos, uno a cada lado, y detrás cabalgaba la reina y Emilia, y detrás otros grupos, y otros, y otros, y otros según su rango. Así atravesaron la ciudad y llegaron a tiempo a las lizas del torneo. Todavía no eran las 9 del día, cuando se acomodaron en un lugar alto y majestuoso Teseo, la reina Hipólita, Emilia y otras damas en otras gradas al lado. Toda la gente se apresuró a tomar asiento. Por la puerta de Occidente, bajo Marte, hizo su entrada Arcite y también los 100 caballeros que iban de su parte, con estandarte rojo. En ese mismo momento, Palamón apareció por la puerta oriental, bajo Venus, con estandarte blanco y rostro y semblante resueltos. No había dos grupos tan igualados como estos en todo el mundo. Se busquen por donde se busquen, sin diferencias, pues no tenían ventaja uno sobre otro ni en valor, ni en rango, ni en edad. Fueron seleccionados con tanto cálculo como un presupuesto. Fueron colocados en dos formaciones impresionantes. Cuando se leyeron los nombres de todos, pues al ser todos nombrados no había engaño posible, las puertas se abrieron y el griterío fue fuerte. ¡Cumplid con vuestra obligación, jóvenes y orgullosos caballeros! Los heraldos cesaron de picar espuelas arriba y abajo y sonaron fuerte las trompetas y clarines. No hay nada más que decir, sino que en el oeste y en el este empezaron las lanzas a ponerse en ristre y clavar espuelas en los flancos. Allí se pudo ver quién sabía combatir en un torneo y quién montar a caballo. Allí se quebraron lanzas sobre los escudos y algunos sintió cómo se le clavaban el esternón. Se levantaron las lanzas de 6 metros de altura. Las espadas se desenvainaron relucientes como la plata.
Se cortaron los cascos en trozos y se hicieron añicos. La sangre brotó con fuerza a borbotones rojos y las poderosas mazas hicieron los huesos trizas. Uno intentó avanzar por donde la multitud de combatientes era más densa y allí tropezaron los fuertes corceles y todos se cayeron. Algunos rodaron como una bola bajo las patas de los caballos. A uno le golpearon con una lanza en las patas de su caballo y cayó con él. Otro fue herido y apresado. A pesar de que se resistió cuanto pudo, fue conducido a la barrera y, como fue acordado, debió permanecer allí. Otro fue conducido al otro lado de la barrera. De vez en cuando, Teseo les hacía descansar para que se refrescaran y bebieran lo que desearan. Durante todo este día, los dos tebanos se encontraron y se hirieron mutuamente. Uno a otro se descabalgaron 2 veces. No había tigre en el valle de Gargafia, robado cuando era un cachorro, tan cruel en la lucha como Arcite en los celos que tenía de Palamón. Ni en Benmarín había león cazado tan fiero ni tan rabioso por el hambre, ni con un deseo por la sangre de su presa como Palamón por matar a su enemigo Arcite. Con fuertes mandobles golpearon sus cascos y de ambos brotó la sangre roja. Pero todo llega a su fin. Antes de que el sol se fuera a descansar, el poderoso rey Emeterio consiguió capturar a Palamón cuando éste luchaba con Arcite y hundió su espada profundamente en su cuerpo. Con la fuerza de 20 hombres fue llevado directamente a la barrera. El poderoso rey Licurgo cayó derribado al ir a rescatar a Palamón. El rey Emeterio, a pesar de su fuerza, fue descabalgado de su montura por un golpe de la espada de Palamón antes de que éste fuera apresado. Pero todo para nada. Fue conducido a la barrera. Su fuerte coraje no pudo ayudarle. No le quedó más remedio que obedecer cuando fue apresado por la fuerza, según el acuerdo. ¿Quién está más afligido que Palamón, que ya no puede volver a combatir más? Y cuando Teseo vio esto, a todos los que luchaban les gritó: ¡Alto! No continuéis. Todo ha acabado. Seré un juez justo e imparcial. Arcite de Tebas tendrá a Emilia, a quien, por su suerte, ha ganado limpiamente. Enseguida empezó la gente a gritar de alegría por esto tan alto y tan fuerte que parecía que las gradas se venían abajo. ¿Qué puede hacer ahora la hermosa Venus arriba? ¿Qué dice ahora? ¿Qué hace esta reina del amor sino llorar por no haberse cumplido su voluntad? Tanto lloró que empezó a llover sobre las lizas y dijo: sin duda, estoy avergonzada. Hija, cállate, dijo Saturno. Marte ha conseguido su voluntad. Su caballero tiene lo que pedía, y por mi cabeza que tú serás consolada. Los trompetistas y los heraldos proclamaron y gritaron con gran energía la prosperidad y la alegría del señor Arcite. Pero parad de hacer ruido un poco y escuchad lo que ocurrió entonces. El fiero Arcite, que para que se le viera su rostro llevaba sobre su caballo el casco quitado, picó espuelas de un extremo al otro del amplio espacio, levantando la vista hacia Emilia. Ella lo miró con una dulce mirada, pues en general se dice que las mujeres aceptan los favores de la fortuna, y su cara reflejaba el regocijo de su corazón. Desde el suelo se desató una furia infernal que Plutón envió a petición de Saturno, de tal forma que su caballo se asustó, empezó a agitarse y a brincar y tropezó. Se cayó, y antes de que Arcite se diera cuenta, se golpeó en la nuca con el pomo de la silla de montar. Yacía en el lugar como si estuviera muerto. Su pecho quedó destrozado por el arzón delantero.
tendido estaba tan negro como el carbón o un cuervo. Así fluía la sangre en su cara. Rápidamente, con el corazón apenado, fue retirado del lugar y llevado al palacio de Teseo. Entonces fue desvestido de su armadura y colocado con rapidez y cuidado en una cama, pues todavía estaba vivo y consciente, y llamaba a Emilia continuamente. El duque Teseo, con todo su séquito, regresó a su casa en la ciudad de Atenas con gran pompa y solemnidad. A pesar de este contratiempo, él no quería que nadie se desanimara. Se decía también que Arcite no moriría, que sanaría de sus heridas. Estaban felices por otro motivo. Nadie había muerto, solo había heridos, y especialmente uno, al que una lanza le había atravesado el pecho. Otros tenían heridas y brazos rotos, algunos tenían ungüentos y otros hacían hechizos y hierbas medicinales que mezcladas se las bebían porque querían sanar sus miembros. El duque reconfortó y honró a todos los nobles tan bien como pudo y preparó una fiesta durante toda la larga noche para los nobles extranjeros, tal y como era la costumbre. Nadie se consideraba derrotado en las justas o en el torneo, por lo que no existía el deshonor. Todo había resultado una cuestión de suerte. Al haber sido conducido hasta la barrera inflexiblemente, llevado por 20 caballeros una persona sola, sin otros y arrastrado por los brazos, los pies y los dedos de los pies, y también haber sido conducido su caballo a palos por los hombres de a pie, campesinos y también esclavos, no se le podía imputar ningún deshonor a Palamón. No puede haber nadie que llame a eso cobardía. Por lo que enseguida el duque Teseo había proclamado que cesara todo rencor y mala voluntad. La victoria era tanto de una parte como de la otra. Unos y otros se consideraron como hermanos y se intercambiaron presentes según su rango y se celebró fiesta durante 3 días. Se escoltó a los honorables príncipes fuera de la ciudad durante un día completo y cada uno regresó a su casa por el camino correcto. No hubo nada más que adiós y buen viaje. No escribiré más sobre el combate, sino que hablaré ahora de Palamón y Arcite. El pecho de Arcite se hinchaba y el dolor aumentaba en su corazón más y más. La sangre, encharcada en sus pulmones, se corrompía, a pesar de todos los cuidados médicos, y ninguna sangría ni el beber hierbas pudo servirle de ayuda. La fuerza expulsora o animal, pues es la misma fuerza que se llama natural, no pudo expulsar el líquido encharcado. Los conductos de sus pulmones empezaron a hincharse y todos los músculos del pecho quedaron destrozados con la sangre estancada y putrefacta. No le fue bien nada para preservar su vida, ni los vomitivos, ni los laxantes. Toda aquella parte de su cuerpo estaba destrozada y la naturaleza no tenía ya poder. Y verdaderamente, cuando la naturaleza no responde, hay que decir adiós a la medicina y llevar al hombre a la iglesia. Esa era la conclusión, que Arcite iba a morir, por lo que se hizo enviar a por Emilia y a por Palamón, su querido primo. Entonces les dijo esto que vais a oír. Mi espíritu dolorido en mi corazón no puede, mi señora, a quien más amo más que nadie, expresaros ni enumeraros todas mis penas. Pero os encomiendo el servicio de mi espíritu a vos sobre todas las criaturas, puesto que mi vida no puede durar mucho. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, las dolorosas aflicciones que he sufrido por vos durante tanto tiempo! ¡Ay, la muerte! ¡Ay, mi Emilia! ¡Ay, qué pena tener que abandonar vuestra compañía! ¡Ay, mi reina del alma! ¡Ay, mi esposa! La señora de mi corazón durante toda mi vida. ¿Qué es este mundo?
¿Qué pide uno tener? Ahora, con su amor, ahora en su fría tumba, solo, sin ninguna compasión. Adiós, mi dulce enemiga, mi Emilia. Abrazadme tiernamente, por amor de Dios, y escuchad lo que os voy a decir. Yo he tenido con mi primo Palamón, aquí presente, disputa y rencor durante mucho tiempo por vuestro amor y por mis celos. Y que Júpiter guíe mi alma para hablar con la propiedad de un enamorado y con todas sus condiciones. Es decir, la fidelidad, el honor, la caballerosidad, la sabiduría, la humildad, el rango social, el linaje noble, la nobleza de carácter y todo lo que es propio de este arte. Tened por seguro que así como Júpiter tiene mi alma, en este mundo no conozco a nadie tan merecedor de ser amado como Palamón, que os sirve y os servirá toda la vida. Y si alguna vez os casarais, no os olvidéis de Palamón, el hombre noble. Y con estas palabras, su habla empezó a flaquear, y desde sus pies hasta su pecho le recorrió la fría muerte, entumeciendo todo su cuerpo, y lo que es más, la fuerza vital de sus brazos se desvaneció y marchitó por completo. El espíritu que habitaba en su corazón enfermó, y dolorido empezó a fallar cuando sintió la muerte. Se le oscurecieron los dos ojos, le faltó la respiración, pero aún así dirigió su mirada a su dama y musitó sus últimas palabras. Gracias, Emilia. Su espíritu se mudó de morada y se marchó. No sé decir dónde, porque nunca estuve allí. Por lo tanto, callaré. No soy un teólogo. Las almas no forman parte de esta historia. Ni deseo opinar al respecto, aunque se haya escrito sobre esto. Arcite estaba frío. Ahora podía Marte ganar su alma. Emilia gritó, y Palamón dio unos alaridos furiosos. Teseo cogió a su hermana, que casi se desmayó, y la apartó del cadáver. ¿Ayudaría en algo contar lo largo que se hizo el día, llorando desde la mañana hasta la noche? En estos casos las mujeres tienen tal pena al perder a sus maridos que la mayoría cae enferma o al final muere. Infinitas fueron las condolencias y las lágrimas tanto de la gente mayor como de la gente joven en toda la ciudad por la muerte de este tebano. Por él lloró allí el niño y el adulto. Tanto se lloró, verdaderamente, como cuando se llevó a Héctor, recién muerto, a Troya. ¡Ay, cuánta pena había allí! Se arañaban las mejillas y se tiraban de los pelos. ¿Por qué has tenido que morir?, gritaban las mujeres. ¿No tenías a Emilia y suficiente oro? Nadie pudo consolar a Teseo, excepto su amado padre, Egeo, pues conocía estos cambios mundanos, pues había visto cómo estos se producen hacia arriba y hacia abajo, la alegría tras la pena y la pena tras la alegría. Les enseñó ejemplos y similitudes. Del mismo modo en que nunca ha muerto nadie que no haya vivido sobre la tierra de alguna forma, del mismo modo nunca nadie ha vivido en todo el mundo que alguna vez no muriera. Este mundo no es sino un camino de dolor, y nosotros somos los peregrinos, pasando de un lado al otro. Y además de todo esto, todavía dijo mucho más sobre este tema, sabiamente, para animar y consolar a la gente. El duque Teseo, con sumo interés, pensó dónde podía construir mejor la sepultura del bueno de Arcite, con los máximos honores de su rango. Al final, tomó la determinación de construir la pira, para que se oficiara el funeral tal y como correspondía en el mismo bosque verde de agradables olores donde Arcite y Palamón habían combatido, por vez primera, por su amor, donde habían contado sus lamentos,
donde habían expresado sus deseos amorosos y el fuego de su apasionado amor. Mandó cortar y traer troncos de viejas encinas y las colocaron en una hilera, apiladas y bien colocadas para quemarlas. Sus oficiales, a pie y a caballo, se apresuraron a cumplir sus órdenes. Después de esto, Teseo mandó traer un féretro y lo cubrió todo con el paño de oro más rico que tenía, y con el mismo vistió a Arcite. Le pusieron unos guantes blancos en sus manos, también una corona de laurel sobre su cabeza, y en su mano una espada afilada y reluciente. Lo colocó con el rostro sin cubrir en el féretro y se puso a llorar de tal forma que daba pena oírlo. Cuando fue de día, para que toda la gente pudiera verlo, lo llevó a la entrada del palacio que resonaba con los lloros y el murmullo. Entonces llegó el apenado Palamón, con la barba sin afeitar y enmarañada, los cabellos cenicientos, la ropa negra y empapado en lágrimas. Entre los que pasaban llorando, Emilia era la más apenada de todos. Cuanto más alto era el rango, más rico el ofrecimiento. El duque Teseo trajo 3 corceles equipados con jaeces de acero reluciente y cubrió a Arcite con su escudo de armas. Sobre los 3 corceles, que eran grandes y blancos, montaba un jinete. Uno llevaba su escudo, otro llevaba en sus manos su lanza levantada, y el tercero llevaba su arco turco. El carcaj y los arreos eran de oro puro. Cabalgaron a paso lento, con los rostros compungidos hacia el bosque, como a continuación oiréis. Los más nobles de los griegos que allí estaban transportaron sobre sus hombros el féretro a través de la ciudad, con paso lento y los ojos húmedos y enrojecidos, por la avenida principal, que estaba llena de crespones negros extraordinariamente altos, y lo mismo se colocó en las fachadas. Por el lado derecho iba el anciano Egeo, por el otro lado el duque Teseo, con vasos de oro puro en sus manos, llenos de miel, leche, sangre y vino, y también Palamón, con un gran séquito. Detrás venía la penada Emilia con el fuego en la mano, como era costumbre en aquella época, para llevar a cabo los rituales funerarios. Tan grandes esfuerzos y excelentes preparativos se realizaron para la ceremonia y para la pira, que lo más alto de la leña llegaba al cielo y había 33 metros de anchura entre un extremo y otro. Las ramas eran muy grandes. Primero se colocaron grandes cargas de paja, pero no contaré cómo se hizo la pira tan alta, ni los nombres de los árboles como el roble, el abeto, el abedul, el álamo, el aliso, la encina, el álamo blanco, el sauce, el olmo, el plátano, el fresno, el boj, el castaño, el tilo, el laurel, el arce, el espino, el haya, el avellano, el tejo, el sanguiñuelo, ni cómo fueron colocados, ni cómo los dioses corrían de un lado a otro privados de sus moradas, donde habitaban en paz y tranquilidad las ninfas, los faunos y las hamadríades, ni de los animales, ni cómo todas las aves huyeron asustadas cuando los troncos fueron cortados, ni cómo el suelo se asustó de la luz solar, que no estaba acostumbrado a recibir, ni cómo la pira tenía en su base la paja y después troncos secos colocados de 3 en 3 y encima la madera verde mezclada con especias, y después el paño de oro con piedras preciosas, las guirnaldas confeccionadas con muchas flores, la mirra, el incienso, con un aroma magnífico, ni cómo yacía Arcite en medio de todo esto, ni qué riqueza había a su alrededor, ni cómo Emilia, como era la costumbre, prendió fuego a la pira funeraria, ni cómo ella se desmayó cuando se prendió el fuego, ni lo que dijo, ni cuál fue su deseo, ni qué joyas se arrojaron a la pira cuando el fuego estaba alto y prendía vivamente, ni cómo algunos arrojaron sus escudos, y algunos sus lanzas y los vestidos que llevaban, y las copas llenas de vino, leche, sangre, que ardían como si fueran madera. Ni cómo los griegos,
en gran número, dieron la vuelta cabalgando con la mano izquierda levantada y gritando alrededor de la pira 3 veces y otras 3 veces agitando las lanzas y 3 veces las mujeres circularon llorando. Y cómo Emilia fue llevada a casa, ni cómo ardió Arcite hasta convertirse en cenizas, ni cómo el velatorio se mantuvo toda la noche, ni cómo los griegos realizaron los juegos fúnebres. Yo no estoy interesado en contar quién luchó mejor cuerpo a cuerpo, desnudos, untados en aceite, ni quién lo hizo mejor, con menos dificultad. No contaré tampoco cómo regresaron hasta Atenas cuando terminaron los juegos. Brevemente iré al grano, iré poniendo final a este largo cuento. Siguiendo el curso de los acontecimientos y con el paso de los años, cesaron el duelo y las lágrimas de los griegos, como si hubiera sido un acuerdo unánime. Entonces, parece que hubo una asamblea en Atenas sobre ciertos asuntos, entre los cuales se habló de alianzas con algunos países y de tener un respeto total a los tebanos. Por lo que el noble Teseo pronto hizo enviar a por el bueno de Palamón, sin que él supiese cuál era el motivo ni por qué. Con sus ropas negras y afligido acudió a su llamamiento. Luego, Teseo mandó llamar a Emilia. Cuando los dos estuvieron allí y el lugar se quedó en silencio, Teseo esperó a tener una oportunidad y antes de pronunciar cualquier palabra desde su sabio corazón, fijó sus ojos en Palamón, tal y como quería. Dio un suspiro con el rostro compungido y después expresó su voluntad. El primer autor y la primera causa que está arriba, cuando creó la hermosa cadena del amor, noble fue su intención y grande el resultado. Él sabía bien el porqué y lo que pretendía, pues con la cadena del amor aunó el fuego, el aire, el agua y la tierra con lazos específicos que no se pueden desatar. El mismo príncipe autor ha establecido en este desgraciado mundo terrenal los días y la duración exacta de todo lo que sea engendrado en este lugar. Y no puede prolongarse este periodo fijado más días, aunque sí pueden acortarse. No hace falta citar autoridades porque lo demuestra la experiencia. Sin embargo, deseo expresar mi opinión. Por tanto, de este orden bien pueden los hombres deducir que ese autor es inmutable y eterno. Los hombres bien saben, excepto los imbéciles, que cada parte proviene de su todo, pues la naturaleza no tiene su comienzo de una parte o porción, sino de algo que es perfecto e inmutable, derivando hasta lo que es mortal. Así, en su sabia previsión, ha establecido también su orden que las especies y los procesos naturales se van sucediendo unos a otros, pero nada es eterno, sin excepción. Esto se puede comprender y ver a simple vista. Mirad el roble, que se nutre durante tanto tiempo, desde el momento en que empieza a crecer y tiene una larga vida, y cómo podemos ver al final, el árbol muere. Considerad también cómo la dura piedra bajo nuestros pies, sobre la que andamos y pisamos, se desgasta, como cuando está a un lado del camino. El río caudaloso algunas veces se seca. Las grandes ciudades las vemos crecer y arruinarse. Por tanto, podéis ver que todas las cosas tienen su fin. En el caso del hombre y de la mujer podemos ver también que necesariamente debe morir tanto el rey como el paje en uno de estos periodos de tiempo, es decir, en la juventud o en la vejez. Algunos en su cama, otros en el profundo mar, otros en el campo de batalla, como se puede ver. No hay remedio. Todo sigue el mismo curso. Por tanto, puedo decir que todas las cosas deben morir. ¿Quién hace esto sino Júpiter, el rey, que es el principio y la causa de todas las cosas, provocando que todo retorne a su propio origen?
Y contra esto, a ninguna criatura viva de ninguna clase le sirve luchar. En consecuencia, me parece que es sabio hacer de la necesidad virtud y tomar a bien aquello de lo que no podemos escapar, y especialmente aquello a lo que todos estamos obligados. Aquellos que de alguna forma se quejan cometen una tontería, y es una rebeldía hacia aquel que todo lo puede controlar. Y ciertamente un hombre tiene más honor muriendo en su esplendor y florecimiento cuando está seguro de su buena fama y no ha avergonzado ni a sus amigos ni a él mismo. Y más contento debe estar su amigo de su muerte cuando su honor se ha desvanecido con su último aliento, pues cuando su nombre se ha esfumado con la edad y es olvidado por todo su valía. Entonces, lo mejor para una fama honorable es morir cuando se tiene el mejor renombre. Oponerse a todo esto es una testarudez. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos apesadumbramos de que el buen Arcite, flor de la caballería, haya abandonado con todo honor la inmunda prisión de esta vida? ¿Por qué se quejan su primo y su esposa tanto? ¿Puede él agradecérselo? No, Dios sabe que en absoluto, que ofenden a su alma y a ellos mismos, aunque no puedan reprimir sus deseos. ¿Qué puedo concluir después de esta larga exposición, sino que, tras el dolor, aconsejo que estemos contentos y agradezcamos a Júpiter toda su gracia? Y antes de que nos marchemos de este lugar, sugiero que convirtamos dos penas en una alegría perfecta que dure para siempre. Y mirad, ahora, donde está la pena en esto, allí podremos empezar primero a sanarla. Hermana, esta es mi opinión definitiva con el consejo de toda mi asamblea aquí presente. Que el noble Palamón, vuestro fiel caballero, que os sirve con voluntad, con corazón y con intensidad, y siempre lo ha hecho desde que lo conocisteis, le concedáis vuestro amor y lo toméis como esposo y como señor. Dadme vuestra mano, porque este es nuestro acuerdo. Veamos ahora vuestra piedad como mujer. Él es sobrino de un rey, y aunque fuera un pobre soltero, puesto que os ha servido durante muchos años y ha padecido por vos grandes adversidades, se debe considerar, me parece, que la noble merced debe prevalecer sobre la justicia. Luego dijo al caballero Palamón: confío en que no sea necesario un pequeño discurso para hacer que aceptéis esto. Venid aquí y tomad a vuestra señora de la mano. Por toda la asamblea y los varones se estableció entre los dos el lazo nupcial que se llama casamiento o matrimonio. Así, entre felicidad y música, se casaron Palamón y Emilia. Y Dios, que ha creado todo este ancho mundo, le envié a él su amor, por el que ha pagado un alto precio. Ahora, Palamón era completamente feliz, viviendo la felicidad, la riqueza y el bienestar. Y Emilia lo quiso tan tiernamente y lo sirvió tan gentilmente que nunca hubo una palabra entre los dos sobre celos o cualquier otra contrariedad. Y así termina el relato sobre Palamón y Emilia. Dios salve a toda esta buena compañía. Amén. Aquí termina el cuento del caballero. No te olvides de visitar la página de Hoy Somos Historia para saber más de este y de otros periodos de nuestro pasado. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Gracias por escuchar y sigamos haciendo historia.